Además de las leyes sobre cómo debían tratar los humanos a Dios, la Biblia tenía mucho que decir sobre cómo los seres humanos deberían tratarse los unos a los otros, lo que lo convirtió en uno de los libros de leyes más sofisticados del mundo antiguo. Sin embargo, administrar leyes que se habían escrito muchos siglos antes no era nada fácil para un hombre. Una ley prohibía a los judíos casarse con gentiles para evitar que adoraran dioses extranjeros. Pero en los años de tumulto que habían pasado desde el regreso, muchos judíos se habían casado con mujeres gentiles. Después de muchas deliberaciones, Edra decidió que no le quedaba más remedio que ordenar a esos hombres que se divorciaran de sus esposas. Habéis cometido traición casándoos con mujeres gentiles. Habéis añadido peso a los pecados de Israel. Pero ahora, dad gracias a Yahvé, el Dios de vuestros antepasados, y obedeced su voluntad, separándoos de vuestras mujeres gentiles. El concepto que tenía Ezra es que el pueblo judío era un pueblo sagrado. Zera Kodesh les llamaba. Y era muy importante para él, precisamente porque no vivían solos, sino entre otra gente. Por eso era muy importante crear una especie de estado religioso separado del estado físico real. El estado religioso lo formarían los judíos, que se casarían entre ellos y serían la semilla sagrada. El divorcio de las esposas extranjeras, con el que algunos judíos estaban muy en desacuerdo, era una señal de los desafíos que aún estaban por llegar. La Biblia solía hablar en metáforas, y desde el momento en que Ezra la hizo pública, la gente empezó a discutir violentamente su auténtico significado. Hay todo tipo de sociedades que tienen desacuerdos, y es normal que ocurra, sobre todo con un grupo de gente que vuelve del exilio. Todos tenían su visión de lo que debía ser la sociedad, una vez volvieran a ella. Pero precisamente porque era gente que volvía los ojos hacia el pasado, que soñaba con el regreso, sus desacuerdos se convertían rápidamente en desacuerdos sobre el texto que hablaba de ese pasado, desacuerdos sobre las Escrituras. Y esa tradición, como decía, en desacuerdo sobre las Escrituras fue como una especie de estribillo de toda la época posterior al exilio. Uno de los desacuerdos más importantes lo desencadenó un libro que se atrevió a desafiar el mensaje que transmitieron los escribas que editaron la Biblia. La explicación de los escribas sobre la historia judía se basaba en la creencia de que Dios era justo y premiaba a los buenos y castigaba a los malos. Pero un nuevo libro, escrito después del regreso, decía que Dios no actuaba así en absoluto. El protagonista del libro, un hombre rico y justo llamado Job, sufrió una serie de catástrofes. Las cosechas de Job fueron destruidas por la sequía, sus rebaños diezmados por la peste, y sus 10 hijos murieron. Luego, el propio cuerpo de Job quedó destrozado por la enfermedad. Sentado a la vera del camino, llorando la pérdida de todo lo que amaba, con un hábito de saco y cenizas, Job planteó una de las grandes preguntas de esta vida. ¿Por qué muchas veces los malos prosperan, mientras que los buenos suelen sufrir? ¿Por qué los perversos a veces viven, llegan a viejos y logran la prosperidad?
Ellos le han dicho a Dios: apártate de nosotros, no queremos seguir tu camino. Yo he rescatado a pobres que lloraban, a huérfanos, a los que nadie quería ayudar. Los hombres arruinados y desesperados me bendecían. Y llevé canciones al corazón de las viudas. Sin embargo, el horror ha pasado sobre mí y me ha despojado de mi dignidad como el viento. Mi riqueza se ha desvanecido como una nube y ahora se me escapa la vida. He deseado el bien y solo recibo el mal. Esperaba la luz y solo veo la oscuridad. Vago por el mundo en tinieblas, lejos del sol. Job parece reaccionar ante la idea de que hay un solo Dios poderoso y bueno en el mundo, en el que podemos confiar para que premie a los buenos y castigue a los malos. Esa es la idea central de la mayor parte de los libros bíblicos y, desde luego, de toda la historia bíblica. Y Job reacciona sencillamente diciendo que eso no es así, no se ajusta a la realidad que conocemos. Es cierto, la realidad no se ajusta a la tesis de que Dios siempre premia a los buenos y castiga a los malos. Job no esperaba recibir su recompensa por ser bueno después de la muerte. Ya avanzado el siglo IV a.C., los judíos veían la Biblia como un libro sobre su pasado, no sobre su futuro. Y pocos creían en la otra vida. Incluso los árboles tienen esperanza. Si los cortas, vuelven a brotar. Pero el hombre, cuando se agota y muere, cuando el ser humano se rinde, ¿dónde está? El agua se evapora del lago. Los ríos se secan y se agrietan. Y el hombre cae para no levantarse más. La filosofía de Job fue un desafío crítico al judaísmo. Si no había premio por ser bueno, ni castigo por ser malo, ¿por qué molestarse en obedecer las leyes de Dios? Fue una pregunta que todavía resultó más difícil de responder para los judíos, porque se presentó la ocasión de adoptar una forma de vida completamente nueva y emocionante.